Que Dios los bendiga. Hoy estudiaremos la lección 3 del curso Desarrollo Cristiano, que lleva por nombre Arrepentimiento de Obras Muertas. Siendo mandados a dar cada hombre una razón de la esperanza que hay en nosotros, necesitamos ser capaces de responder por qué creemos en y enseñamos el arrepentimiento. Varias escrituras serán ofrecidas. Recomiendo que usted se familiarice con cada una de ellas. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. El arrepentimiento es realmente el primer paso que envuelve acción, el cual tomamos hacia la salvación. Creer y fe proceden al arrepentimiento. Ellas son obras internas que producen o nos causan que queramos arrepentirnos. El arrepentimiento es un paso lleno de acción conocido por Dios, por nosotros mismos y por otros. Un paso privado y a menudo público que trae resultados positivos en nuestras vidas. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y hemos cometido hechos pecaminosos, es esencial que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Definición de arrepentimiento. El diccionario Webster dice que arrepentimiento significa sentirse triste o reprocharse a sí mismo por lo que uno ha hecho o no ha hecho. Sentirse tan contrito por los pecados de uno como para cambiar o decidir cambiar la dirección de uno. El arrepentimiento es usado de dos formas en la Biblia. Estúdielos muy de cerca. 1. Metameiomai. Es una palabra griega que significa lamentar, dar importancia después o más tarde, sentirse triste por. 2. Metaneo. Es una palabra griega que significa pensar diferente, cambiar de mente, propósito u opinión. El siguiente ejemplo, tomado de 2 de Corintios 7, 8 al 10, usa ambos términos en el griego original del Nuevo Testamento. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo se refiere a una carta que escribió a los Corintios, diciéndoles que no tuvo un cambio de mente acerca de la carta, aunque lamentó que tuvo que escribirla. No me pesa, versículo 8. Significa no he cambiado de mente. Vea el número 2, metaneo. B. Aunque entonces lo lamenté, versículo 8. Significa me lamento o me siento triste. Vea número 1, metameiomai. C. Arrepentimiento para salvación, versículo 10. Significa un cambio de mente. Vea número 2, metaneo. D. De que no hay que arrepentirse, versículo 10. Significa nunca lamentar o estar triste de haberse arrepentido para salvación. Vea número 1, metameiomai. La tristeza que es según el mundo produce muerte, mientras que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. 2 de Corintios 7:10. Es decir, haciéndonos cambiar de mente o dirección. Este tipo de tristeza o arrepentimiento es de que no hay que arrepentirse. Es decir, no debemos lamentar o sentirnos tristes por cambiar nuestros caminos o nuestras maneras. Sentirse triste por o lamentarse por algo malo que usted hizo no es arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que tener algo más que un sentir de tristeza a fin de ser salvos. Tiene que ser tristeza según Dios, tan profunda que produzca un cambio de mente, actitud y dirección.
Muchos sienten tristeza o se lamentan cuando son sorprendidos o expuestos. Esto no es arrepentimiento, porque nada ha cambiado. El arrepentimiento produce cambio. Judas se arrepintió. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mateo 27:3. Lo suyo fue solo remordimiento, no un cambio de mente. Dios se arrepintió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Hablando, en este contexto, de que él estaba triste de haber hecho al hombre, pero no hubo un cambio de mente aquí. Usted puede castigar a su hijo y sentirse mal o triste de tener que hacerlo, pero no tiene un cambio de mente o de manera de pensar sobre el asunto. Mantenga cada escritura referente al arrepentimiento en contexto o con relación a su fondo, entonces entenderá su significado. Definición del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas es alejarse de, arrepentirse de o cambiar de mente acerca de las obras o acciones que produzcan muerte espiritual o separación de Dios en nuestras vidas. 1. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ambas muertes, física y espiritual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Lea Romanos 5:12 al 21. 2. El pecado cuando es consumado trae a luz la muerte. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. 4. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. 6. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. 7. Las obras de la carne producirán muerte espiritual. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:16 y 17. Lea Gálatas 5:16 al 21. El pecado, como podemos ver, produce no solamente muerte física en nuestras vidas, sino también muerte espiritual. La salvación trae vida al alma ahora y eternamente si continuamos en la salvación. Si hemos de encontrar vida, tenemos que arrepentirnos de estas obras muertas o de la condición de muerte produciendo obras. Estudie lo siguiente con relación a este tema. Jacob, en su regreso a Bet-el, casa de Dios, mandó a los miembros de su familia a hacer 3 cosas. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Génesis 35, 1 al 3. 1. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Este es un tipo de remover de su vida
cualquier cosa que les separe de Dios. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Jueces 10, 15 al 16. 2. Limpiaos. Este es un tipo de limpiarnos a nosotros mismos de las impurezas de la carne y del espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7, 1. Esto se logra obedeciendo la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Lea Juan 15, 3, Isaías 1, 16. 3. Mudad vuestros vestidos. Este es un tipo de dejar a un lado las vestiduras del pecado y vestirnos con la salvación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:8. Lea Isaías 61:10, Job 29:14, Apocalipsis 15:6, Primera de Pedro 5:5. Nínive. Esta vasta ciudad de Asiria se arrepintió a la predicación de Jonás, profeta. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12:41. Note lo que la gente hizo. Jonás 3, 5 al 10. 1. Ellos ayunaron. Ambos, hombres y bestias, no comieron por 3 días. 2. Se convirtieron de sus malos caminos. Solo de esta manera podremos alcanzar verdadero arrepentimiento. 3. Se convirtieron de la violencia de sus manos. Dios miró su espíritu arrepentido y los libró. Nabucodonosor. Daniel dio una respuesta a este rey sobre el verdadero arrepentimiento. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. 1. Tus pecados redime con justicia. Cuán cierto debe ser esto, aún para nuestras vidas hoy. 2. Tus iniquidades redime haciendo misericordia para con los oprimidos. 3. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Isaías, uno de los más grandes profetas, da un entendimiento real al arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 al 7. 1. Buscad al Señor y llamadle. 2. Deje el impío su camino. 3. El hombre inicuo deje sus pensamientos. 4. Vuélvase al Señor. El resultado de esta clase de arrepentimiento es: Dios dará amplio perdón. Isaías 55, 7. Obras dignas de arrepentimiento. Concluyentemente, según las Escrituras, hay algunas cosas que una persona debe hacer para probar a Dios y a los hombres que están arrepentidos. Una prueba manifestada del arrepentimiento es la de restitución, es decir, restauración de las cosas tomadas y las relaciones dañadas. Dignas. En los siguientes versículos significa apropiado, conveniente, adecuado, digno de, favorecedor. 1. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. 2.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Escrituras concernientes al arrepentimiento. Memorizar las siguientes escrituras puede ser útil para testificar a los hombres sobre el tema del arrepentimiento. Añada otros versículos útiles a sus notas. 1. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:14 al 15. 2. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. 3. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4 al 9. 4. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 17:30. 5. Quizás Dios les conceda que se arrepientan. Segunda de Timoteo 2:25. 6. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 3:13. 7. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. 8. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. 9. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. 10. Que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones. Lucas 27:44. 11. Así que arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. 12. Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Los resultados del arrepentimiento. La palabra de Dios es muy clara y distintiva sobre la cuestión del arrepentimiento. Cuando verdaderamente nos arrepentimos en la manera que hemos estado estudiando, obtenemos resultados. Dios nos perdona. 1. Dios os perdona a vosotros por Cristo. Efesios 4:32. 2. Perdonados todos los pecados. Colosenses 2:13. 3. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. 4. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. 7 resultados del arrepentimiento. Juntamente con otros eventos que ocurren simultáneamente, los siguientes 7 resultados ocurren cuando realmente nos arrepentimos. Solo unos breves comentarios serán ofrecidos aquí. Estúdielos posteriormente. 1. Cautela. Una atención no sea que peque. 2. Limpieza de su propia culpa. 3. Indignación y odio al pecado. 4. Temor de Dios y del resultado del pecado. 5. Deseo vehemente de ser justo y obedecer la palabra de Dios. 6. Celo de trabajar por Dios y su causa. 7. Venganza, usada en el sentido de dar justicia y castigo al pecado. Parábolas. Tome tiempo para leer las 4 parábolas mencionadas aquí. Una gran lección es enseñada de 4 diferentes perspectivas sobre el arrepentimiento, teniendo un cambio de mente, de corazón y dirección. 1. Parábola de los 2 hijos. Mateo 21, 28 al 32. 2. Parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 1 al 7. 3. Parábola de la moneda perdida. Lucas 15, 8 al 10. 4. Parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11 al 32.
Arrepentimiento es el primer paso de una acción positiva por parte del pecador. Tan bueno y necesario como es esto, no significa completa salvación. La persona debe continuar al bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo en su vida. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepentimiento para el salvo. Después de que usted haya nacido de nuevo, habrán tiempos de caídas, errores y pecado. Nosotros tratamos con el pecado y con las malas obras en nuestras vidas, así como lo hicimos antes de la salvación. Nos arrepentimos. Nosotros hemos de ser vencedores, vivir libres de y por encima del pecado. Seamos realistas. Muy a menudo fracasamos en alcanzar nuestras metas. No debemos continuar en pecado y cometer una y otra vez las cosas que son pecaminosas. En nuestros fracasos causados por las debilidades de nuestra carne, las siguientes escrituras nos instruyen en cómo manejar el asunto. 1. Cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió la cautividad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. 2. Hay formas de reconciliarnos con nuestros hermanos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. 3. Podemos aprender a manejar las ofensas en contra de nosotros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15-17. 4. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7-9. 5. Confesión y alejarse del pecado trae misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. 6. Si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:1-2. 7. En oración debemos pedir perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:5-15. Dios todavía reina en los cielos y perdonará a aquellos que se arrepienten, sean santos o pecadores. Nota: la blasfemia contra el Espíritu Santo o hablar contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdonará. Cada individuo debe ser cuidadoso cuando hable acerca del Espíritu Santo y nunca atreverse a hablar en contra del Espíritu de Dios en una forma derogatoria. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado al Hijo del Hombre, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31-32. En su búsqueda de la completa verdad acerca de la salvación, sigue siendo cierto. Tenemos que arrepentirnos. Nada puede sobrepasar o reemplazar el arrepentimiento en nuestras vidas. El mandato de Dios es nuestro deber y, gracias a Dios, nuestro privilegio. El gozo viene al corazón de un pecador arrepentido, a la vida de los observadores y a los ángeles del cielo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7.
cualquier cosa que le suceda en su vida, siempre mantenga vivo en su corazón un espíritu arrepentido y de perdón.